Mi abuelo hizo un pacto con el diablo. Lo que te voy a contar no es una leyenda, ni una exageración. Es algo que ocurrió en mi propia familia y que me ha marcado de por vida. Todo empezó con mi abuelo. Para muchos, mi abuelo era un hombre común, pero yo siempre supe que había algo en él que no cuadraba, algo que nunca fui capaz de explicar del todo, hasta mucho después. Verás, mi abuelo Joaquín era un hombre de campo. Fuerte, trabajador, de esos que se levantan al amanecer y no paran hasta que cae la noche. La gente del pueblo lo respetaba y, a decir verdad, lo admiraban. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de esa fachada de hombre honesto y trabajador había un secreto oscuro que lo corroía por dentro. Lo vi en sus ojos muchas veces, pero era solo un niño y no entendía lo que eso significaba. No fue hasta mucho tiempo después que lo comprendí. Mi abuelo nunca parecía envejecer, y no lo digo en sentido figurado. Mientras otros hombres de su edad empezaban a encorvarse, a caminar más lento, a mostrar los signos inevitables del paso del tiempo, él se mantenía igual. No envejecía, no se debilitaba, y eso no era normal. No para un hombre que había trabajado toda su vida en el campo, expuesto a la dureza del sol y al frío de las madrugadas. Los vecinos decían que era fortuna o buenos genes, pero en mi familia sabíamos que no era así. Todo empezó a volverse más extraño cuando cumplí 12 años. Mi madre y mi abuela empezaron a tener conversaciones que no me dejaban escuchar. Se encerraban en la cocina o salían al patio y murmuraban, como si estuvieran planeando algo en secreto. Yo las observaba desde lejos, sin entender nada, pero sabía que tenía que ver con mi abuelo. Un día, escuché lo que no debía. Era de noche. Ya todos estaban en la cama. Pero yo me levanté para beber agua y las escuché hablando en la sala. Mi abuela decía, en voz baja pero firme, «Isabel, él hizo un trato, algo que no puedes entender. El diablo siempre cobra lo que es suyo, y cuando lo haga, no va a haber vuelta atrás». Eso fue todo lo que escuché, pero esas palabras se me quedaron grabadas en la mente. El diablo siempre cobra lo que es suyo. ¿De qué hablaban? ¿Mi abuelo había hecho un trato con el diablo? A partir de ese momento, cada vez que miraba a mi abuelo, sentía una mezcla de respeto y miedo. Algo en él no estaba bien, algo en su ser no era natural. Pasaron los años, y yo no podía quitarme esa idea de la cabeza. Mi abuelo nunca decía nada, pero a veces lo veía sentado en su mecedora, mirando al horizonte, con una expresión que no sabría describir. Era como si supiera algo que el resto no sabía. Como si estuviera esperando. Cuando cumplí 18 años, mi abuelo decidió contarme todo. Una noche me llamó a su despacho, una habitación a la que nadie más entraba. Siempre la mantenía cerrada con llave, y yo nunca había entrado allí. Cuando abrí la puerta, me encontré con una habitación llena de objetos viejos, libros que parecían antiquísimos, y en las paredes colgaban retratos de nuestros antepasados. El ambiente estaba cargado, como si algo en esa habitación no quisiera que yo estuviera allí. Mi abuelo estaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano. Me miró fijamente y me hizo un gesto para que me sentara frente a él. Me sentí incómodo. No sabía qué esperar, pero lo que vino a continuación superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar. «Es hora de que sepas la verdad», dijo mi abuelo, con esa voz grave y calmada que siempre había tenido. «Hay algo en nuestra familia que no puedes ignorar, algo que he llevado conmigo durante toda mi vida, y que algún día, tarde o temprano, también te afectará a ti». Lo miré, esperando que continuara. Había una seriedad en su voz que me puso los pelos de punta. No estaba bromeando. Esto era real. Cuando era joven, nuestra familia estaba en la ruina, empezó a contar. Mis padres estaban enfermos, las cosechas no daban lo suficiente, y no teníamos nada. La desesperación te hace hacer cosas que nunca pensarías hacer en circunstancias normales. Y yo me desesperé. Una noche mientras caminaba por el bosque, me encontré con alguien. Un hombre vestido de negro. No pude verle bien la cara, pero sentí algo en el aire, un frío que no era normal, un tipo de frío que te cala hasta los huesos. Él me ofreció algo. Dijo que podía darme todo lo que necesitaba, dinero, salud, prosperidad. A cambio, solo me pidió una cosa. Su voz se apagó por un momento, como si le costara continuar. Sabía lo que iba a decir, pero necesitaba escucharlo de su boca. Me pidió mi alma, susurró, y yo, sin pensarlo, acepté. El silencio en esa habitación era sofocante. Podía sentir mi corazón latir en mis oídos. Mi abuelo me miró a los ojos, esperando a que asimilara lo que acababa de decir.
Hice un pacto con el diablo, continuó más tranquilo ahora. Y como parte de ese pacto, él me dio todo lo que prometió. Desde ese día nunca más tuve problemas. La fortuna me sonrió, las cosechas fueron abundantes y mi salud, bueno, ya lo ves. Nunca he envejecido como los demás, pero hay un precio, siempre lo hay. Le pregunté cuál era ese precio, aunque ya sabía la respuesta. Cuando llegue mi hora, dijo, él vendrá a cobrar lo que es suyo. Y no solo se llevará mi alma, se llevará algo más, algo de la familia. Porque los pactos con el diablo no son solo personales, afectan a todos los que te rodean. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza. ¿El diablo? ¿Un pacto? ¿Esto era real? Pero entonces recordé lo que había escuchado años antes, lo que mi abuela le había dicho a mi madre. Sabía que era verdad, por más increíble que sonara. Las semanas siguientes mi abuelo comenzó a enfermar. Fue algo repentino. Los médicos no encontraban explicación para su deterioro. No había ninguna enfermedad diagnosticable, pero su cuerpo empezó a apagarse, lentamente. Mi abuela sabía lo que estaba pasando, lo veía en sus ojos. El tiempo se estaba acabando. Lo que había temido durante tantos años estaba por llegar. Una noche, mientras lo cuidaba, sentado a su lado, empezó a murmurar en sueños. Al principio pensé que estaba delirando por la fiebre, pero después entendí. Él está cerca. Ya viene. Susurraba esas palabras una y otra vez hasta que se detuvo de golpe. Entonces, el ambiente cambió. Sentí un frío intenso, mucho más frío que antes. Las luces de la habitación empezaron a parpadear y en una esquina de la habitación vi algo que nunca olvidaré. Una sombra, oscura como el vacío, empezó a formarse en la pared. No tenía una forma definida, pero era alta, inmensa y parecía viva. No puedo explicarlo, pero sabía que esa cosa no pertenecía a este mundo. El aire se volvió espeso y mi abuelo abrió los ojos de repente. Me miró, con una mezcla de miedo y resignación en su rostro, y me susurró. Recuerda lo que te dije, muchacho. Nunca te olvides de lo que hice, porque algún día esto vendrá por ti o por alguien más. Y entonces, ante mis propios ojos, vi cómo esa sombra se acercó a la cama. No se llevó el cuerpo de mi abuelo, pero lo que fuera se llevó algo más profundo. Fue como si su alma hubiera sido arrancada, y esa cosa simplemente se desvaneció. Lo más aterrador fue el silencio que quedó después. Mi abuelo murió esa noche, pero el miedo no terminó ahí. Desde ese momento, he sentido que algo nos acecha, algo que no ha terminado de cobrar lo que le pertenece. Porque cuando haces un trato con el diablo, siempre llega el momento en que tienes que pagar. Y ese pago nunca es suficiente.